Hola muchachos, espero que hayan tenido un buen fin de semana, en casita, cuidando su salud y la de su familia y siguiendo las instrucciones que a nivel de país se han implementado. Hoy comenzaremos la clase leyendo un fragmento de un artículo de Publímetro del 6 de abril de 2017. Titular: Mayor demanda hace subir el precio de los arriendos. Informe de Portal Inmobiliario muestra que pese a que repunta el interés por comprar una casa o departamento respecto del primer trimestre de 2016, las búsquedas por alquilar una vivienda aumentan. Así lo dio a conocer el informe trimestral del mercado de viviendas usadas de portalinmobiliario.com, que mide la evolución del mercado de propiedades usadas a partir de la información de avisos y comportamiento de los usuarios del sitio, que reveló que en lo que va del año, los precios de arriendo de los inmuebles se han incrementado en 1.8% en comparación con el último trimestre del año pasado. A simple vista, ¿qué les puede recordar esto? Para darles una mayor pista, ¿a qué ley se podría referir? Pues bien, ojalá que estén pensando en la ley que vimos en la clase pasada, la ley de oferta y demanda. Esta no es más que uno de los principios básicos de análisis de una de las disciplinas más importantes dentro de la economía, la microeconomía. De ella y otra disciplina o clasificación hablaremos hoy. Para empezar, podríamos clasificar la economía de varias formas, pero hay dos que son muy importantes. En función de los protagonistas, que tendremos a la microeconomía y a la macroeconomía, y en función de la finalidad, que tendríamos a la economía o análisis positivo y normativo. Esto se desglosa en pocas palabras. En el caso de la microeconomía, se refiere a la economía en partes por separado, y la macroeconomía a la economía en su conjunto. El análisis de la finalidad se contrapone de lo que es a lo que debería ser. Hoy veremos específicamente la economía según sus protagonistas, para lo cual empezaremos con eh, microeconomía. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ella? Es la disciplina que estudia el comportamiento económico de los agentes, de empresas, hogares e individuos y cómo interactúan en el mercado. Contiene el análisis de la toma de decisiones para la asignación de los recursos limitados. En resumen, chicos, estudia el comportamiento económico de los consumidores, trabajadores, empresas, inversores y su interrelación en el mercado. Y considera además las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Les doy unos momentos para que copien el concepto. En base a su objeto de estudio, en tres grupos o vertientes. La teoría del consumidor, que se dedica a estudiar cómo las personas deciden gastar el dinero, tomando en cuenta sus preferencias y restricciones presupuestarias. Es decir, esta teoría muestra cómo los individuos toman sus decisiones de consumo de acuerdo a ciertas restricciones, tales como sus ingresos y los precios de los productos y servicios. Tenemos otra vertiente, la teoría del productor, que es considerada la contraparte de la teoría del consumidor que vimos anteriormente. Aborda las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción, como la preferencia y demanda de los consumidores en función a un producto o servicio específico. Esta teoría, la del productor, también trabaja sobre cómo los factores de producción que vimos en la clase del flujo circular de la renta se pueden combinar de manera eficiente para la fabricación y obtención de bienes. Y como última vertiente tenemos la estructura del mercado, que versa sobre los modelos de competencia perfecta, imperfecta, monopolios, oligopolios y competencia monopolística, que veremos más adelante. Es importante que analicen cada una de estas vertientes y los conceptos que encierra.
La microeconomía ocupa en un lugar destacado las decisiones de consumo de la familia y de producción de las empresas y cómo se relacionan oferentes y demandantes en los mercados. Recuerden, chicos, que creo que si no me equivoco fue en la segunda clase que nos referimos a qué nos referimos cuando hablamos de toma de decisiones. Es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de, digamos de alguna forma, de acción óptimo. En base a esto, la microeconomía ha desarrollado mucho el marco teórico de decisiones relacionadas con el Estado. Se estudia el impacto de los impuestos y cómo estos hacen cambiar la sociedad más allá de la recaudación, además de tener en cuenta otras importantes decisiones como la de los votantes, la regulación pública o el gasto público. También se estudia la actuación del Estado ante los fallos del mercado y del gobierno. Recordemos cuando vimos también en la clase de flujo circular de la renta el papel regulador del Estado y cómo el principio de la economía dice que siempre busca la equidad social. Para hablar de la clasificación de la economía según sus protagonistas, específicamente la microeconomía, comenzamos la clase con un artículo del periódico. Pues bien, ahora vamos a ver cómo funciona la economía como un todo, para lo cual empezamos con otro artículo del mismo medio. Procedo a leerlos. El titular dice: Banco Central advierte riesgo de recesión y desempleo. Podría llegarse a la distribución que teníamos hace 27 años atrás. El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, presentó hoy el informe de política monetaria de diciembre de 2019 ante la Comisión de Hacienda del Senado. Advirtió riesgo de recesión y desempleo si persiste la crisis social. Este informe de política monetaria es, sin dudas, el más difícil desde que se implementa en Chile el marco de metas de inflación. Difícil en su preparación, difícil por las dimensiones de la incertidumbre y difícil en su mensaje, sostuvo. En su intervención, Marcel destacó que el país está atravesando por momentos complejos y la economía, como era de esperarse, los está reflejando con fuerza. Así lo ratifica la importante caída del IMASEC en octubre, las distintas fuentes de información que señalan una pérdida relevante de empleos durante noviembre y la abrupta caída en las confianzas de hogares y empresas. Según Marcel, si la situación fuera peor, significativamente peor de lo que estamos proyectando, es decir, si el desempleo se ubicara de manera sistemática por mucho tiempo, por encima del 10%, y si la inflación se ubicara persistentemente en torno al 6%, eso implicaría un deterioro importante en la distribución de ingresos que nos llevaría a la distribución que teníamos hace 27 años atrás. Al nivel al que vamos, ¿podrían ustedes opinar al respecto? ¿Pueden ustedes hablar críticamente de la situación a la que se hace referencia? ¿Entenderían exactamente de qué trata el artículo? Bueno, como pueden leer, el artículo versa sobre variables en la economía que nos afectan a todos. Para nadie es un secreto la situación social que vive Chile como país desde octubre del año pasado. Con esta asignatura, y como les dije el primer día, se pretende que al final del curso ustedes sepan analizar críticamente el porqué del estallido social y cómo eso afecta a la economía, para lo cual debemos empezar por conocer cómo los economistas y dirigentes del país analizan la situación económica, y de ahí que veremos otra clasificación de la economía según sus protagonistas, o sea, la macroeconomía y su objeto de estudio. Entonces, ¿cuál sería la función de la macroeconomía? Como bien dice la diapositiva, se encarga del análisis y estudio del funcionamiento global de una economía, analizando las variables resultantes del monto total de los bienes y servicios que se obtienen,
o sea, las ganancias, el grado de empleo, el nivel de precios, entre muchos aspectos importantes que son características de la economía. Aquí vale aclarar que a diferencia de la microeconomía, este pone su peso de atención en los grandes aspectos de la economía, dejando a un lado los agentes económicos. Es importante, muchachos, que copien y tengan en sus cuadernos el concepto de macroeconomía. Para identificar a la macroeconomía debemos conocer ciertas características que la diferencia de otros términos económicos. Veamos cuáles son. Estudia el funcionamiento de la economía a nivel global y general. Explica la relación entre las distintas variables de la economía. Busca entender y explicar la economía en conjunto con el objetivo de evitar la crisis en la empresa. No se preocupa por el comportamiento de cada mercado de manera individual, sino que lo hace en su conjunto. Aquí les puse una foto de John Maynard Keynes. Es considerado el padre de la macroeconomía. Es uno de los economistas más relevantes de la historia y el más importante del siglo XX. ¿Qué más decirles? Se centró en estudiar los ciclos económicos y buscar soluciones para afrontar las crisis. Y bueno, sus teorías han determinado las políticas económicas de la mayor parte de los países del mundo occidental en los últimos años. Para realizar sus correspondientes estudios, la macroeconomía utiliza diferentes instrumentos y variables, que ahora solo conoceremos como conceptos. Más adelante profundizaremos en ellas. Entre las mismas se destacan el Producto Interno Bruto, se refiere al valor total de la producción de un país en un momento determinado. La inflación, de la cual hemos hablado considero que harto, se refiere al aumento de forma sostenida de los precios de bienes y servicios. La tasa de desempleo, que no es más que la cantidad de personas que no poseen trabajo en un país. La balanza de pago, junto con la balanza comercial, mide las transacciones entre diversos países y se tiene en cuenta los ingresos y egresos de la economía. Aquí decirles que la balanza comercial es un registro de las importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo de tiempo. El saldo de la balanza comercial es la diferencia total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país, por lo que va muy relacionado a la balanza de pago y a los ingresos y egresos, o sea, a la salida y entrada de dinero al país. Tenemos también la tasa de interés, que se refiere al porcentaje de dinero extra que cobra un banco a la hora de ofrecer créditos, al gasto público, que es el dinero que gasta el Estado para solventar sus gastos, válida la redundancia, y la tasa de cambio, que se refiere al valor de la moneda extranjera, que generalmente el dólar, en unidades de determinada economía, o lo que es lo mismo, es el tipo de cambio entre dos divisas o relación de, digamos así, de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Es importante que igual apunten estos conceptos en su cuaderno porque son la base de cualquier análisis macroeconómico.
bueno, una vez visto cuáles son las variables que le conciernen a la macroeconomía, creo que resultan los objetivos de la macroeconomía muy claros. Estos serían fomentar el crecimiento rápido del Producto Interno Bruto de un país, bajar la tasa de desempleo y fomentar la producción para la generación de nuevos puestos de trabajo, lograr la estabilidad en el nivel de precios, evitar el déficit fiscal, o sea, que evitar que el Estado gaste más de lo que ingresa, manejar el tipo de cambio, es decir, el valor en la moneda nacional de la moneda extranjera, y lograr un equilibrio en la balanza comercial exterior. A modo de resumen, acá les traigo un esquema bastante detallado de lo que hemos visto en la clase de hoy. Tenemos que la microeconomía se refiere a las relaciones entre los agentes económicos, dígase familia, empresa, Estado, mientras que la macroeconomía ve el funcionamiento de la economía del país. A grandes rasgos, la microeconomía vela por las decisiones de los agentes. Ejemplo, lo que los hogares maximicen su nivel de satisfacción, mientras que las empresas maximicen los beneficios viendo las situaciones de equilibrio y desequilibrio y la fijación de precios en los distintos mercados. Ahí les puse unos ejemplos de análisis de la microeconomía, o sea, como una subida del impuesto del tabaco, ejemplo que vimos en la clase de la ley de oferta y demanda, afecta su consumo, afecta su demanda, cómo una subida de alquileres afecta al mercado de la vivienda o cómo una subvención del precio de la benzina incide en la demanda de vehículos. Por otro lado, la macroeconomía analiza los problemas económicos de un país de forma agregada. Las variables macroeconómicas son el producto final de muchas variables que describen decisiones individuales. Por lo que, como ejemplo les puse, ellas analizan cómo una subida de tipos de interés afecta el consumo o cómo un conflicto militar en el Golfo Pérsico puede llevar a una crisis económica en algunos países. En resumidas cuentas, la macroeconomía es sinónimo de economía como un todo. Y una vez visto el esquema, pues como cierre les dejo esta actividad para que la realicen en sus cuadernos. Como siempre les digo, chicos, cualquier duda tengan a la mano mi correo personal. Recalco la importancia de que lleven a cabo y con profundidad las actividades que yo les dejo en cada clase, porque todas, muchachos, todas son evaluables. Así que los exhorto a la responsabilidad y a la madurez que la situación nos está pidiendo. Tengan un beso grande de su profe de economía y un muy buen día.